Hola, soy Sergio Pérez, profesor de literatura, y hoy vamos a seguir hablando de literatura, un tema que me apasiona y estoy completamente seguro que a ustedes también les gusta. Y el tema de hoy es literatura romántica o literatura del romanticismo, pero no de ese romanticismo que nosotros pensamos o creemos que es. No es literatura sobre esa cursilería que a veces nosotros leemos sobre un personaje que promete al cielo y la tierra a otro personaje. No estamos hablando de literatura cursi, estamos hablando de lo que es la literatura romántica desde su concepción del siglo XVIII. Y para continuar quiero pedirles que se suscriban a este canal para seguir hablando de la literatura, de la historia de la literatura y de la literatura en la historia del ser humano. Como mencioné, es literatura romántica. Lo que pasa es que este concepto se ha venido cambiando, esta concepción de lo que es el romanticismo ha venido cambiando durante los dos últimos siglos, en donde nosotros entendemos ahora que literatura romántica es hablar de dos personajes que luchan por su amor y se prometen amor eterno. Esto último es lo que nosotros conocemos como cursilería, mas no es literatura romántica. Pero sí hay ciertas similitudes que iré explicando en este video. Entendamos primero que la literatura romántica es un movimiento. Al ser un movimiento estuvo integrado por muchos artistas. Primero escritores, pintores, escultores y todo aquello que se conoce como arte, en donde también se incluían algunos músicos. Y todos ellos conformaron este movimiento romántico a mediados del siglo XVIII y que se extendería hasta el siglo XIX. Y al ser también un movimiento, estuvo en contra del anterior movimiento del romanticismo que fue la Ilustración. Y la Ilustración también sería un movimiento integrado por artistas, pero todos ellos bajo un mismo lema, que era combatir la ignorancia. Es así que la Ilustración es un movimiento artístico que tenía como principio combatir la ignorancia mediante la ilustración o mediante el conocimiento. Es así que todas las obras, tanto literarias como artísticas en el sentido de la pintura y la escultura, tenían esta concepción de combatir la ignorancia por medio del conocimiento. Los artistas de la Ilustración tenían como finalidad la de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Estos artistas creaban sus obras para eliminar la superstición que se tenía en la sociedad y querían mediante sus obras construir un mundo mejor, eso en sus propias palabras. Y entonces lo que hace el romanticismo es romper esta concepción de los ilustrados para crear un nuevo movimiento, pero este movimiento estaba más centrado en las emociones y en los sentimientos, muy contrario a la razón y al conocimiento. Los ilustrados o los artistas de la Ilustración querían combatir la ignorancia y la superstición por medio de la razón y el conocimiento. Todas sus obras ilustradas tenían estas características. Eran obras en donde se mostraba o se privilegiaba el conocimiento por encima de la superstición. Pero cuando llegan los románticos, ellos rompen esta concepción para cambiar la razón y el conocimiento por las emociones y los sentimientos. Se pasa entonces de los ilustrados a los románticos. Los románticos entonces son los sentimientos y las emociones de las personas. Es así que sus obras retratan o privilegian la emoción del personaje en el caso de la literatura, por encima del conocimiento o de la enciclopedia o de la razón o del intelectualismo. Pero cuando los románticos hablaban de las emociones y de los sentimientos, no hablaban de esa cursilería de amor eterno. Privilegiaban sus sentimientos, pero con respecto hacia otros factores como era la naturaleza en ese momento. Y en cuanto a la literatura, hubo unas características o unas particularidades que la hacen única, que nosotros podemos verla claramente en algunas obras que iré a mencionar. El movimiento del romanticismo se extendió por toda Europa y por toda Latinoamérica, pero en cada país hubo ciertas concepciones o ciertas características que la hicieron única.
Es por eso que cuando nosotros hablamos del romanticismo en Colombia o en Latinoamérica, podemos nosotros también hablar del romanticismo criollo, el cual fue muy diferente al romanticismo francés o al romanticismo inglés, pero conservaban las siguientes características que iré a mencionar. Como ya más o menos lo he dado a entender, el romanticismo es la exaltación del yo, del subjetivismo y del individualismo. Es por eso que nosotros vemos obras en donde están centradas o la trama está centrada en el personaje principal, en donde este personaje expresa sus emociones y sus sentimientos hacia el entorno en el que está viviendo. Y de esta primera característica nosotros podemos mencionar al personaje de Dorian Gray de la novela de Oscar Wilde, en donde nosotros vemos a Dorian Gray, un personaje multimillonario centrado en su propio yo, en su propia belleza y en mantener su belleza por largo tiempo. Querer ser inmortal siendo bello, ese es el argumento de esta novela, y con ese personaje nosotros vemos la primera característica del romanticismo, que es la exaltación del yo, del individualismo. Y a partir de esta obra nosotros también vemos la conformación del héroe romántico, que está muy ligado a la literatura del Siglo de Oro. En este tipo de literatura o en la literatura del Siglo de Oro español nosotros vemos también la conformación de un personaje central inconformista, un personaje centrado en su propio yo que no se conforma con su entorno. El Siglo de Oro privilegió a este tipo de personaje y de ahí nosotros podemos ver al Quijote de la Mancha. Y entonces, guardando esta similitud con el Quijote y con Dorian Gray, nosotros vemos a un personaje individualista, centrado en sus propias emociones, y nosotros como lector vemos lo que él siente a través de sus relatos. Pero también nosotros vamos a ver otro personaje, el de Frankenstein, de la novela de Frankenstein titulada asimismo, de la autora Mary Shelley. Pero entendamos algo, como lo explico en este video, Frankenstein no es el monstruo, Frankenstein es el personaje o el científico que crea al monstruo. Y en ese personaje de Frankenstein nosotros vemos a un científico también inconformista. Y es por eso que él, al ver una sociedad ilustrada, él decide ir mucho más allá y romper las barreras de la ciencia para crear vida a través de los cuerpos inertes. Y en él nosotros vemos a un personaje o a un héroe romántico. Y siguiendo también esta misma línea, nosotros vemos otro personaje similar, Julián Sorel, el personaje de la novela Rojo y Negro de Stendhal. En él nosotros también vemos a un joven inconformista que desea ascender en la esfera social. Es pobre, pero él no admite ser pobre y por lo tanto empieza poco a poco a ir ascendiendo hasta conseguir su riqueza. Esta novela es maravillosa y es una representación fiel de lo que es el héroe romántico. Y otra característica muy ligada también al amor son las emociones. El romanticismo nace por ese interés que tenían las emociones del momento, en lo que sentían las personas y en lo que después se demostraría en los personajes de la literatura. Y es a partir de esas emociones en donde también nace el concepto de lo que es cursi, de las promesas de amor ideal, donde dos personajes se unen y se declaran amor eterno. El romanticismo es una muestra o una representación de esas emociones. Y es así que nosotros vemos a María, la obra cumbre colombiana del siglo XIX, en donde nosotros vemos a Efraín, el cual es un personaje que está mostrando a flor de piel todo lo que él siente por su prima, María. Y recuerdo en estos momentos cuando leí la primera vez a María, y no voy a negar que lloré por el final. Y si ustedes no la han leído, les recomiendo esta novela, porque es una novela que muestra los sentimientos, la frustración del amor. Se las recomiendo y les recomiendo estar muy pendientes de lo que sucede en el desenlace de la historia, porque es la muestra viva de lo que es el romanticismo, en donde se muestran esas emociones y esos sentimientos de los personajes. Pero no es la promesa de amor eterno o de luchar por estar juntos siempre, sino es cómo a través de la literatura se muestra lo que siente un personaje, el cual es la representación de lo que sentían las personas en ese momento. Y estoy completamente seguro de que esta obra les va a encantar.
En María nosotros vemos también todo lo que es la representación del romanticismo, primero por las emociones, luego por la exaltación del yo, el individualismo, el héroe romántico, y también porque el romanticismo privilegió las emociones hacia la naturaleza. La naturaleza fue sumamente importante en los autores románticos. En la gran mayoría de obras siempre la naturaleza tiene un lugar privilegiado. Es así que en María nosotros vemos cómo esa naturaleza es la que tiene o cumple unas funciones importantes en la trama. Es así que nosotros vemos a Efraín que le regala flores a María. Y no solo flores, también el ambiente en donde se desarrolla esta historia hace que los dos personajes desarrollen esa capacidad de amarse mutuamente. Y podría yo seguir hablando sobre el romanticismo y sobre las obras y poner ejemplos y tardaría horas y horas y horas, pero lo que quiero en estos momentos es que comprendamos primero qué es el romanticismo y que lo diferenciemos nosotros de otras concepciones. Es por eso que las características del romanticismo fueron exaltación del yo, el subjetivismo, el individualismo, las emociones y estas emociones destinadas a la atracción hacia la naturaleza. Y ya para finalizar quiero recordarles nuevamente que se suscriban al canal para estar pendientes de estos temas que me apasionan y estoy seguro que si ustedes están acá es porque también les gusta hablar o escuchar sobre la literatura y sobre la historia de la literatura.